Buenas tardes. Hoy es un placer para esta entrevista tener como participante a Victoriano Huerta Ortega, personaje político, militar y presidente de México. Buenas tardes, señor Huerta. Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes, el placer es mío. Comenzamos por usted. ¿Quién es Victoriano Huerta? Y háblenos de su historia y cómo llegó a relacionarse primeramente con Porfirio Díaz. Soy un ex militar nacido el 23 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco, México. A mis 15 años, Donato Guerra solicitaba un secretario, así que me ofrecí en el papel. Al tener un buen desempeño, Donato me recompensó con una beca para estar en el colegio militar. Gracias a esto, en 1894 alcancé el puesto de coronel y participé en las campañas porfiristas, tales como el enfrentamiento con los yaquis en Sonora y contra los mayas en Yucatán y Quintana Roo. Después de eso, fui ascendido a general brigadier. Díaz no me tenía una confianza total, pero a pesar de eso, yo le tenía una lealtad peculiar, aún después de su exilio y renuncia. Interesante, una persona leal y digna de... Pero entonces, al renunciar Díaz y que Francisco Madero ocupara su puesto, ¿qué tenía pensado? Bueno, después de la renuncia de Díaz, le empecé a tener un remordimiento y odio a Madero, tanto que eso me llevó a contribuir con el hostigamiento contra los zapatistas, así como a contribuir con la ruptura de Emiliano Zapata y Francisco y Madero. Aunque al principio del mando de Madero yo le daba un apoyo puesto a que triunfé en las batallas que me fueron otorgadas, tal como en la rebelión Pascual de Orozco en 1912, yo tenía planeado que Francisco me tomara confianza haciendo que me volviera casi su mano derecha. Entonces, su odio a Madero lo lleva a iniciar la llamada La Decena Trágica. ¿Quién la encabezó? El que se levantó en armas fue Manuel Mondragón, al observar que Madero no cumplía sus promesas, liberando a dos generales cercanos a mí y a Félix Díaz y Bernardo Reyes, que estaban prisioneros por haber estado en contra del gobierno de Madero. A todo esto, Madero me dejó a cargo y me nombró comandante militar de la plaza, mientras él viajaba a Cuernavaca para traer refuerzos. Pero lo que él no sabía es que mientras él resolvía sus conflictos, yo estaba empezando una alianza en secreto con los opositores en la Embajada de Estados Unidos el 9 de febrero de 1913, creando un pacto de alianza que fue nombrado como el Pacto de la Embajada. ¿Nos podrías explicar cómo fue el escenario donde hizo que renunciara Francisco Madero? La caída de Madero se dio en un desayuno el 18 de febrero de 1913. En dicho desayuno hice que Francisco, junto con su hermano Gustavo Madero y el vicepresidente Pino Suárez, fueran aprehendidos por falta de atención al pueblo y falsas promesas. Todo esto con el fin de que yo tomara el poder y así volverme presidente de México. Después de su arresto, ¿qué pasó con ellos? Bueno, el 22 de febrero, Francisco y Madero, Gustavo y Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron llevados a la penitenciaría de Lecumberri, en la Ciudad de México. Luego, por órdenes mías, fueron asesinados. Cuando entró al mando como presidente de México, ¿cómo pensaba gobernar? Ya que es sabido que a usted no le gustaba el mandato que llevó Francisco y Madero. El mandato de Madero no tenía un régimen firme, y él como líder era alguien débil, al igual que no estaba abordando adecuadamente los problemas del país. Yo quería seguir los pasos que tenía Díaz y seguir hasta tener un gobierno autocrático y autoritario, con falta de participación política y social significativa por parte de mi población. Yo también buscaba mantener la estabilidad política y social a través de un control militar y la represión de la oposición. Se dice que su gobierno se destacó por su falta de respeto a los derechos civiles y políticos y por su disposición a utilizar la fuerza para sofocar a cualquier disidencia. Para gobernar de esa manera, ¿qué méritos tuvo que hacer en su año y medio de mandato? Al entrar al gobierno el 19 de febrero de 1913, mi mandato duró 1 año y medio. Entre ese tiempo empecé destituyendo a su cargo a varios miembros de mi gabinete, esto porque no me servían para gobernar. También reprimí a los partidos de oposición e hice que arrestaran a todos los diputados federales. A generar todas esas controversias, ¿no le generó problemas con el pueblo?
Creo que debido a todo este caos, los ciudadanos de todo el país le agarraron un odio a mi gobierno y a mi mandato, ya que en 1914 fuerzas exmilitares rebeldes que fueron conformadas por Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Pancho Villa, cada uno de ellos conformaba integrantes para hacer la caída de mi gobierno. Obregón tomó poder de su batalla desde Sonora hasta Nayarit. Las de Zapata tomaron poder de Morelos, Guerrero, Puebla y México. Y la de Francisco Villa, que fue la más conocida como Pancho Villa, tomó más poder al ganar las guerras ubicadas en Chihuahua, Coahuila, Torreón y Zacatecas, aniquilando alrededor un total de 12,000 hombres de mi ejército. ¿Qué hizo usted al respecto? Eso hizo que yo diera mi renuncia a la presidencia y en agosto de 1914 en Teloyucan, con los tratados, firmaron mi rendición. Después de su renuncia, ¿qué pasó con usted? Me fui a Londres y Barcelona, en España, en 1915. Justo en ese tiempo estaba iniciada la Primera Guerra Mundial. Entré en contacto con agentes del gobierno alemán luego de que me ofrecieran recursos para que pudiera retornar a México y organizar un golpe de estado que me pondría al mandato de nuevo. Mientras mi plan estaba en proceso, queriendo entrar por Nuevo México en junio de 1915, fui aprehendido por los estadounidenses junto con Juan Orozco, pero Orozco logró escapar y a mí después de un tiempo me liberaron debido a que estaba ya en una condición muy débil a causa de mi vida de alcoholismo. Bueno, y así es como Victoriano Huerta termina definitivamente su mandato, ya que a causa de una cirrosis fatal provoca su muerte el 13 de enero de 1916. Ha sido un placer conocer su historia. El gusto es mío. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Hasta luego.